Bueno, después de terminar de ver el debate, bueno, si honestamente se le puede llamar debate a eso entre Jonathan Ramos y Dante Urbina, me parece que hay unas cosas interesantes para comentar adyacentemente al debate, y es que me parece que este debate es el ejemplo perfecto de cómo se llegó a la prédica de estructuras desde la propia teología. Porque recordemos que los nominalistas, los que fue la antesala del ateísmo, a pesar de ser nominalistas, todavía tenían una idea de una deidad o de un dios, solo que era un dios aleatorio. Pero si tomamos en cuenta la clase de discusión que tienen estas personas y desubstancializamos los argumentos, asumiendo la prédica evidentemente errada de los ateístas de que todo lo sobre lo de la religión es una estupidez, nos queda una cosa interesante, y es que frases como la filosofía, la fe, las gracias desubstancializadas terminan quedando como objetos volitivos. ¿Y cuál es el problema con eso? Que se les dota a esos objetos volitivos justamente de una volición y de una capacidad de realizar cosas independientemente de los hombres. Quitándole lo trascendente a la fe, a la gracia, a Dios, quedan justamente como estos objetos, y desde la propia teología se tomó esta, digamos, prédica desubstancializada de su substancia trascendental para posteriormente substratarla para convertirla en la prédica de estructuras que dio como resultado el ateísmo. Solo bástese ver en este debate cómo hablan de la filosofía como si fuera algo, la misión de la filosofía, como si estuviese separada de los hombres y fuese algo independiente de los hombres, como si la filosofía existiese en la naturaleza sin tomar en cuenta al hombre. Y la problemática de esto es que justamente nos lleva a que si desubstancializamos de la substancia divina que te implican determinados términos, pero de igual forma los tomamos con la forma que se implica, nos quedan estos objetos, nos quedan estas peculiares objetos volitivos que tienen capacidad de hacer cosas, que es el mismo molde predicamental que encontramos cuando se dice la economía hace, lo social hace, la sociedad hace. Lo cual me parece que tan siquiera por eso el debate es extremadamente interesante, porque debemos de recordar que esta clase de disputaciones entre creyentes, entre teístas, entre apologetas se dio en tiempos pasados, y contra los nominalistas también existió. Y para el que me quiera venir a decir cualquier pendejada sobre el nominalismo, confundiendo el nominalismo con el relativismo por haberse leído una definición de internet o de Wikipedia, les recuerdo que si el nominalismo niega el absoluto, ¿en qué tiempo estaba disputándose el nominalismo? Recordemos que el nominalismo surge en los tiempos de la escolástica. ¿Qué era el absoluto en los tiempos de la escolástica? Dios. Eso es contra lo que disputaba el nominalismo, contra el Dios absoluto del cristianismo, para implantar un Dios aleatorio que puede ser el artífice de los gnósticos o cualquier elucubración sobre Dios que tenían esa clase de predicantes. Por lo cual, infórmense un poco más en profundidad sobre qué demonios están diciendo. Entonces, la problemática con separar a la filosofía de los hombres o cualquier término de los hombres
es que invariablemente terminamos predicando como si existiese dicho término y nos lleva a toda esta sarta de problemáticas que implica la prédica de estructuras, que justamente sigue este modelo de naturalización de los términos, lo cual no implica que haya cosas las cuales el hombre le pueda atribuir unas determinadas serie de operaciones y que de hecho existan. El problema es que hay determinadas cosas que el hombre hace que no pueden definirse ni determinarse independientemente del hombre. Cosas como la libertad, como la filosofía, como la ciencia, no pueden definirse en términos independientes del hombre porque nos lleva a la problemática de que existen y produce la prédica de estructuras que naturaliza términos y les dota de volición y de condicionamiento estructural hacia el hombre. Es decir, de decir la filosofía hace a, de Ramos y Urbina a la sociedad nos impone o nos hace Marx, hay un paso extremadamente pequeño. Y es por eso que yo digo que como estas dos personas se fundamentan en Santo Tomás, es necesario substratar a Santo Tomás. Esta gente, a pesar de que son tomistas, sobre todo en el caso de Ramos es más evidente esto, pero tienen otras corrientes de pensamiento aparte de Santo Tomás, no lo superan, no lo trascienden, toman a Santo Tomás como su fundamento, pero no como su substrato, porque el fundamento es la antesala predicamental de las ideas. En cambio, el substrato predicamental son todo el sistema de pensamiento, el cual se supera pero no se niega. Es decir, no se trata de refutar o de destruir, sino que se superan sus errores y sus equívocos, pero a la par se toman los elementos que pueden fungir como como una utilidad predicamental para la construcción de algo nuevo, y así no se niega el sistema, pero tampoco uno lo toma como el verdadero absoluto. Es evidente que, según las palabras de esta gente, Santo Tomás tenía muchos aciertos, pero también muchos errores, los cuales no son pequeños. De hecho, me atrevería a decir que la prédica de estructuras tiene un substrato en Santo Tomás también, lo cual es extremadamente problemático, sobre todo en la idea de la trascendentalidad de Dios. Si tomamos a Dios como algo sobrenatural, invariablemente en las directrices hacia Él también se tendrán que tomar en ese estrato. Y desubstancializando la sobrenaturalidad de los términos, terminamos llegando otra vez a la prédica de estructuras, en la cual se sustenta toda la prédica de estos tiempos, porque le atribuyen a estructuras, a objetos volitivos, a términos del hombre, cualidades que no tienen y que son inherentes al hombre. ¿Esto quiere decir que Dios no existe? No, para nada. Solo que Dios no existe como lo considera Santo Tomás o como lo consideran los cristianos, los católicos o los protestantes. Dios no es sobrenatural y ni tiene que serlo para considerarlo como un Dios. No veo cuál es la necesidad ni la incompatibilidad entre demonios, el infierno, el paraíso y la realidad. De hecho, admitir que eso es incompatible con la realidad es darle argumentos a los ateístas para negar a Dios. Nada de eso es incompatible con la realidad ni es imposible, pero requiere de una prédica extremadamente compleja para poder justificar tal cuestión. Una prédica que me arrogo yo y que eventualmente voy a desarrollar. Nada de eso es incompatible con la realidad y Dios no trasciende a la realidad ni necesita trascender a la realidad. Se les olvida a esta gente que si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios,
nosotros somos el primer paradigma que tenemos para entender a Dios, y observando nuestra capacidad podemos entender la capacidad de Dios. Y si nosotros somos capaces de torcer la realidad a tal estrato usando nuestra capacidad de manipulativo energética de nuestro pensamiento, ¿qué no será posible que Dios haga o qué no será posible que exista? Y no he visto a nadie desarrollar este maldito argumento porque están enfrascados le voy a decir así, en chuparle la verga a Santo Tomás, como si fuese Padre, Hijo y Santo Tomás de Aquino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, señores. Es por eso que este debate es bastante interesante. Y también como adyacente hay una problemática la cual también se deriva de esta clase de prédica, de objetivar a cosas que son propias de la conducta del hombre. Porque a pesar de que Urbina toma un método bastante... A ver, vamos a ser sinceros, cualquiera que vea ese debate va a ver la evidente animadversión y la insidia con la cual Urbina arremete contra Ramos, mostrando las inconsistencias de su pensamiento, algo que no debería de sorprender a nadie tomando en cuenta que Ramos es protestante y todos los protestantes van a terminar defendiendo cualquier estupidez. O al menos así fuera, de no ser porque los católicos en su cobardía buscan hacer un adecuacionismo entre toda la velialidad de este mundo y las escrituras para que no les digan, ay, no podemos permitir que nos digan que no estamos en onda carnal con el mundo. Por ejemplo, hay un video en el cual, titulado Contracara número 9, Evolución, Creacionismo y Diseño Inteligente, en el cual el doctor Juan Manuel Torres dice algo que es completamente cierto para los creyentes. A los creyentes les da vergüenza admitir que son creyentes, y en la medida en la cual sienten vergüenza, la cobardía los controla y a partir de esa cobardía traicionan a sus creencias con tal de que esa vergüenza que sienten por creer en Dios no se los coma vivos a través de las increpaciones que vienen por parte de los demás. Lo cual es paradójico porque a sabiendas de que la ideología que tiene la gente que les dice que deberían de sentirse avergonzados por creer en Dios, lleva a la justificación de la pedofilia y la pederastía, lleva a genocidios y lleva a un muy peculiar manifestación de la sexualidad humana en la cual hay una cierta categoría de sujetos que se excita sexualmente al vestirse con botargas de animales antropomórficos. Y se supone que los creyentes son los que deberían de sentir vergüenza, y me pregunto yo, ¿por qué no les objetan las estupideces a las cuales lleva el liberalismo como contraargumento para defenderse de esa vergüenza? ¿Por qué no cientifican su prédica en lugar de seguir regurgitando a Santo Tomás de Aquino para de esa forma ganarse un prestigio? Y no quiero decir con eso que nos saquemos ecuaciones pendejas. Si tanto defendemos a la lógica y a la razón, tomemos lo que sabemos sobre ciencia y sobre el universo y sobre la realidad y construyamos a través de eso una justificación de Dios que esté en orden con lo que sabemos. Se supone que la religión siempre ha operado de dicha manera y se ha adaptado a la luz de la evidencia, y los creyentes parecen haberse olvidado de tal cuestión. Y no me importa mucho que los vulgares se olviden de esto. Cuando los pensadores se olvidan de esto, es ahí donde uno ya tiene que preocuparse, porque hay muchos problemas entonces, justamente porque la vergüenza y la cobardía han sido el substrato en el cual se han amparado los creyentes para predicar, con ominosas excepciones como el padre Julio Mainville o Leonardo Castellani, y saca a colación mucho que el padre Javier Oliveira Rabasi, por ejemplo,
mente que esa gente sí tenía brío y no tenía miedo de afrontar las consecuencias, lo que implica que ellos sí tienen miedo de afrontar a las consecuencias. Lo cual entonces nos deja en una encrucijada sin precedentes en los cuales los creyentes son unos malditos cobardes y su amparo no es Dios, es la cobardía. Si no se substrata a Santo Tomás de Aquino, no se va a sacar del pozo en el cual está metida la iglesia. Y lo peor de todo es que ese pozo cada vez se va a ir haciendo más profundo, en virtud en la cual la cobardía y la vergüenza sea el substrato motriz de los creyentes. Y esto tanto de Urbina, como de Ramos, como de Alarcón, como de quien quieran ustedes. Son unos miserables cobardes y están avergonzados de lo que creen, porque si no estuvieran avergonzados de lo que creen, dirían: soy creyente en frente de esos bastardos, y cuando esos miserables se riesen de ellos, les mostrasen las estupideces a las cuales lleva el liberalismo y el marxismo para callarles el hocico. ¿Dónde está la beligerancia? Recordemos que tanto a citar a Santo Tomás, ¿por qué se nos olvidó que Santo Tomás defendía el tiranicidio? ¿Dónde está ese brío que tanto se amparan los cristianos en su fe y los creyentes en su fe? Si al final del día una risita, una increpación y ya se acobardan por completo. Esto es absolutamente repulsivo para esa gente. Tanto dicen que sirven para el otro mundo y se acobardan de este mundo. ¿Qué sentido tiene lo que están diciendo entonces? Y entonces, continuando con lo que estábamos diciendo, la insidia de Urbina tiene más razón que la de Ramos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el método de Urbina es bastante insidioso, y de hipócritas conozco bastantes porque me he topado con muchos, y sé que esa clase de manerismos los cuales tomó Urbina son propios de un hipócrita que está y actuando con malicia a sapiencia de estar actuando con malicia. Pero a pesar de eso, me parece que es importante lo que él hizo, solo que no lo supo precisar bien porque sigue atrapado en Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué pasa? Que él hizo algo que es bastante correcto, pero que no precisó bien, y es definir a la filosofía en función del sujeto que la predica. Porque el debate se substrataba en las relaciones entre fe y filosofía. Y él hizo perfectamente algo que yo haría sin ningún problema, y es partir del hombre para definir a esa filosofía, pero él personaliza esa definición hacia Jonathan Ramos específicamente, y no hacia una universalización, que es lo que yo haría: partir de las acciones del hombre para definir cuál es la relación entre fe y filosofía. Y Ramos, por su parte, cae en toda una batería de prenociones, la típica sarta de felaciones que los filosofistas hacen de la filosofía, que la misión de la filosofía es esto, esto, esto y esto, cuando se trata de determinar lo que la filosofía hace, en función de qué, de que el hombre es el que la hace. Y entendiendo esto, nos damos cuenta que ambos están equivocados en su determinación. Primero porque separan a fe y de hecho me sorprendió escuchar esto de ambos, porque separan fe y razón. No podemos ser tomistas y kantianos al mismo tiempo, se los recuerdo, señores. La fe y la razón no solo no están peleadas, sin razón no puede haber fe. Porque razón se está tomando como una estructura, como un objeto volitivo en lugar de un componente formal del hombre. El hombre es el que tiene la razón y es el que la usa con su lógica, en conjunción con la lógica y la razón, la inteligencia, lo que nos da una conciencia, lo cual nos permite investigar la realidad. ¿Cómo se puede decir que la fe es irracional? Porque eso es lo que implica este argumento. Si la razón es una propiedad formal del hombre, y no solo es una propiedad formal del hombre, es una propiedad necesaria para cualquier prédica. Y digo cualquier prédica. Ya hice un video
al respecto de esto que va sobre sobre el absurdo de lo irracional, en el cual hablo sobre esto. Pero no es posible dicotomizar razón y fe, porque eso implicaría entonces caer en el paradigma kantiano de los sentimientos, en el cual los sentimientos son una categoría predicamental que ofusca a la razón, y esa razón solo se tiene en virtud de un sistema de pensamiento canónico que asume a esa razón en virtud en la cual uno se adscriba a dicho sistema de pensamiento. Que Kant es el primero que lo explicita de esa manera, pero ya desde Descartes está implícito esto. Es decir, desde la modernidad ya está implícito la canonización de la razón a través de la adscripción a un sistema de pensamiento. Dicho de otra manera, tú solo estás pensando si aceptas mis ideas. A eso es lo que nos lleva esa clase de prédica. Y para un par de tomistas que se adscriban a esta estupidez, dice mucho sobre el nivel que estamos manejando aquí. Que Ramos podrá deshacerse lo que quiera con su objeto formal quod y todas sus locuciones latinas, y Urbina con sus analogías, que si bien son simples, permiten un mayor entendimiento, porque si el debate era para que gente entendiese, yo no entendí 3/4 partes de lo que dijo Ramos, y de igual forma entendí lo suficiente para darme cuenta que está diciendo puras estupideces, porque no está entendiendo, a pesar de que él se arrogaba el ser el clarificador de la función de la filosofía y la fe, no se da cuenta de que está cometiendo lo que le increpan los ateístas como fundamento de sus ideas. Por lo cual es que ambos dejan mucho que desear. Al menos Urbina está más direccionado hacia una veracidad del tema. Pero para responder a la problemática nuclear del asunto y ya dejarnos de dar vueltas, es que la filosofía y la fe no están peleadas, ni son incompatibles. Porque la fe necesita al hombre para manifestarse. Si el hombre no manifiesta desde su razón y de su lógica esa fe, la fe no se adquiere solo porque sí. Y adivinen qué, señores, todos tienen fe en algo. La fe es una propiedad formal del hombre también, porque no existe el hombre que no se ampare en algo para subsistir. Se olvida la gente que cree que fe es una pendejada sentimentalista en las líneas de Kant, cuando se olvida que solo se le tiene fe a algo en virtud en la cual manifiesta eso a lo que se le tiene fe, confianza. Y como estamos hablando aquí de prédica sustentada en la razón y la lógica, uno tiene que demostrar argumentativamente, así sea solo en el pensar, que un objeto, un organismo o una entidad tiene las cualidades suficientes para poder tenerle fe, para uno adscribirse y depositarle una fe en ella. La fe implica confianza, implica la razón, implica la lógica, implica la inteligencia. Muy bien, primer punto ya establecido. ¿Cuál es la relación entre la fe y la filosofía? ¿Cómo la fe es propiedad formal del hombre, pero la filosofía no, porque es una propiedad potencial? Porque para hacer filosofía no se filosofa desde ninguna parte, se filosofa desde un sistema de pensamiento que se asume como verdadero, y después a través de las investigaciones en libros o en puro razonamiento deductivo, inductivo, abductivo, vamos a decir razonamiento y pensamiento e investigaciones pensamentales en general, el filósofo adecúa a esa realidad preconstruida, la cual es conforme con sus pasiones y es conforme con su propia forma. A partir de ahí el filósofo empieza a adecuar todo a dicho sistema, el cual conforme va adecuándolo todo le va surgiendo o le va implicando una serie determinada de principios universales que fungen como la hipóstasis de dicho sistema.
para después torcer todo hacia esa hipóstasis. Es por eso que es tan importante tomar en cuenta que la filosofía no está separada de los hombres, porque así, en virtud de la observación de lo que están haciendo, se puede determinar qué es. Vaya pues, de repente se nos olvidó el operari sequitur esse, porque Ramos define la filosofía invirtiendo esto. Es operari sequitur esse, no esse sequitur operari. Y observando qué hacen los filósofos, notamos siempre la misma constante. Prenociones que fungen como asunciones sobre la realidad. De esas prenociones se construye una realidad que es o no inventada por completo. Spoiler, sí es inventada por completo. A partir de esa invención, a través de su elevada inteligencia, el filósofo empieza entonces a buscar principios universales. De esos principios universales deriva hipóstasis. De esta hipóstasis adecua toda la realidad y todos los fenómenos a estas hipóstasis, y a partir de ellos empieza a realizar predicaciones para adecuar todo hacia su sistema de pensamiento. Si lo hacen bien o lo hacen mal, si lo cierran o no lo cierran, eso es parte accidental a eso. Esto es la filosofía. Es por eso que yo digo que la filosofía es un sistema de pensamiento para especular sobre la realidad. Porque lo que hace el filósofo no es buscar la verdad. Lo que hace es especular sobre la realidad para justificar su realidad inventada, la cual asume como verdadera, pero que no es verdadera, porque ello implicaría entonces el dogma modernista de la razón canónica a un sistema de pensamiento. Si decimos que la filosofía busca la verdad, eso solo si asumimos que lo que el filósofo cree que es la verdad, de hecho es la verdad. Pero en el momento en el cual yo dude de esa verdad, entonces deja de tomarse a la filosofía de esa manera. Es por eso que no deja de resultar bastante sospechoso que de entre los buenistas y te hablen de fundamentalismo democrático, de fundamentalismo científico, de fundamentalismo religioso. No he escuchado a ninguno hablar de fundamentalismo filosófico. Qué coincidencial eso, ¿no les parece? ¿Por qué será? Evidentemente no será porque la filosofía se cree ciencia y teología y cree que le puede decir a todos qué hacer amparados desde literalmente nada. Desde literalmente lo que le parece al filósofo. Y si el filósofo llega a verdades es por una cuestión meramente accidental, no por una cuestión formal. Porque decir que la verdad es formal a un sistema de pensamiento o que un filósofo llega formalmente a una verdad implica entonces decir que el sistema de pensamiento del filósofo es formalmente la verdad, y eso no existe. Accidentalmente llega a la verdad el filósofo. Solo cuando uno se ampara en la verdad puede uno decir que es canónicamente su sistema de pensamiento la verdad. Verdad para el hombre evidente solo hay una. Y una nada más, que Dios existe. Todo es corolario de eso. Y si quitamos eso, no existe la verdad. Entonces, entendiendo esto así, podemos observar que, efectivamente, fe y filosofía son autónomas, evidentemente, porque la filosofía es una herejía de la fe, justamente porque si decimos que los creyentes tienen la verdad, que es que Dios existe, y nos amparamos en la filosofía, ¿qué pasa? Que la fe sí se puede integrar a la filosofía. ¿Cuál es el problema? Que la filosofía no puede absolutamente de ninguna manera arrogarse una misión cualquiera con la teología, porque su propia naturaleza implica, su propia forma implica un rechazo de la teología.
justamente porque parte de sus propios principios inventados. Cuando el filósofo acepta a Dios, no está haciendo filosofía, está haciendo teología completamente diferente. Y el filósofo que rechaza a Dios, ¿qué pasa? Su fe la deposita en sus hipóstasis, que justamente por ser hipóstasis son un emulante o un simulante o un usurpador del sitio el cual tiene el Dios. ¿Y cuál Dios? El cristiano, evidentemente. Así que dicho de esta manera, así es. La fe y la filosofía no son incompatibles, pero si entendemos fe en un sentido de atribuirle a Dios todo, la filosofía es absolutamente incompatible con eso. Ahora bien, ¿la filosofía es autónoma de eso? Naturalmente que no, porque eso implicaría asumir que el filósofo no cree en Dios. Todos los ateístas tienen un Dios. ¿Por qué? Porque el ateísta es ese el cual llega a Dios con otros nombres y con otros métodos. La única manera de argumentar lo que intenta defender Ramos es, primero, separar a la filosofía del hombre, que ya vimos que es imposible, y dos, implicar que maldita sea, voy a terminar muerto si sigo así. Implicar que el filósofo no cree en Dios. Si no cree en Dios, no tiene absolutos. Y entonces, ¿por qué todos esos filósofos ateístas tienen hipóstasis? En la ciencia, en el hombre, en estructuras de la realidad. Se llega a Dios, así se niegue, mientras se afirme un absoluto, el cual termina llevando a un universal. Bien mentaba esto el padre Julio Mainville en Concepción Católica de la Política, creo que era donde él desarrolla este tema, citando a Daniel Robs, si no recuerdo mal, de su libro El Mundo Sin Amo, el cual decía que si el hombre no pone el absoluto en Dios, lo pondrá en cualquier otra cosa, ya sea él mismo o en algo que él mismo haga, porque el absoluto es absolutamente necesario para el hombre. Por eso el único ateísmo coherente es el que no existe, porque para que el ateísta fuera coherente tendría que no usurpar la función del Dios cristiano, que es el absoluto de todas las cosas, y que vemos que de hecho hace esto justamente como dice Robs. En el hombre, su razón, su lógica o su inteligencia, en la ciencia, es decir, en algo que el hombre hace, o en la sociedad, en lo social, en la cultura, en la economía, que sería que algo que haría algo hacia el hombre. Es inevitable escapar de Dios. Es por eso que, tomándolo de esta manera, la filosofía es absolutamente incompatible con la teología, porque se postula disputarla y reemplazarla. De ahí que desde el rechazo de la filosofía, de los filósofos a la teología, venga primariamente por un intento de querer el filósofo establecer los fundamentos absolutos de la realidad, cuando no él mismo elevarse hacia Dios. Podemos achacarle que los filósofos premodernos, a la gran mayoría de ellos, no intentaban hacer esto porque todos tenían fe en las deidades o en las ánimas, o después de Aristóteles, en un Dios. Pero los modernos no es así, porque creen que refutaron a Dios. Sigo esperando los argumentos para la refutación de Dios, que básicamente todo lo que hicieron fue decir: evidencia se enmarca dentro de lo que dije sobre la razón canónica y los sistemas de pensamiento, y eso no es una refutación de la existencia de Dios. Básicamente dijeron: tú no tienes evidencia, porque yo así lo digo, por lo tanto Dios existe, Dios no existe. Esa pendejada es el fundamento de todo el ateísmo.
razón por la cual produzca gente tan nefasta e ideas tan estúpidas. Y gente tan estúpida también, por derivación. Por lo cual, habiendo dicho todo esto, de igual forma recomiendo el debate porque es un ejercicio de estudio para entender cómo se llegó hacia donde estamos y las problemáticas que tenemos al respecto del pensamiento. Me gustaría que los dos vieran esto, pero evidentemente no lo van a hacer. Y de igual forma, si no lo van a hacer ellos, al menos ustedes sí lo harán. Y así estudien y prepárense para evitar caer en estas problemáticas otra vez. Suponiendo que alguna vez vayamos a salir de ellas. Por lo cual me parece que ya he dicho todo lo que tengo que decir. Pero para sintetizarlo, ¿cuál es la relación entre la fe, o mejor dicho, entre la teología y la filosofía? Absoluta incompatibilidad. La filosofía busca reemplazar a la teología y ponerse en el sitio en el cual está la teología. Es por eso que en este contexto estoy más de acuerdo con Ramos en el sentido de que la filosofía es sierva de la teología y en virtud en la cual es sierva de la teología, es teología. Y cuando, siguiendo la postura de Ramos, la filosofía no es sierva de la teología, sino que cree que tiene autonomía en lo que sea, invariablemente se lleva al punto en el cual la filosofía quiere suplantar a la teología. Por lo cual, habiendo dicho todo esto, yo procedo a retirarme y nos estamos viendo.